dieron ya la genética mendeliana con una amplia variedad a diferentes organismos. Y se dieron cuenta que después, más adelante, los botánicos o drosofilistas Thomas Hume y algunos compañeros llegaron a esa misma teoría con ya diferentes plantas. Como decimos, mezclaron rosas, mezclaron lo que viene a ser diferentes formas de presentación en las plantas, ¿no es cierto? Y dieron como origen a estas mismas similitudes que decía Mendel. Entonces, es ahí donde recién ellos le dieron a Mendel, ¿no? Como lo que viene a ser la denominación del padre de la genética, gracias a lo que ahora o antes se llamaban teorías de Mendel, ahora ya se hicieron leyes de Mendel. ¿Ya? Entonces, con los patrones básicos ya de la herencia genética, más o menos esa básico, ¿no? De qué es lo que sucedía cuando mezclaban un caballo negro, grande, corpuloso, hermoso, y lo mezclaban con un caballo casi de las mismas similitudes, pero de color café. ¿Qué sucedía? La primera generación mundial, todos eran negros, hermosos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos mezclar a ese mismo con un similar, es decir, a la segunda generación filial. Y en la tercera generación filial ya le salió el caballo café. ¿Por qué salía el caballo café? Empezaron a buscar y se dieron cuenta de lo mismo, ¿no? Que eran las leyes que siempre se cumplía lo que Mendel decía, ¿no? Que siempre había un salto de generación cuando la característica recesiva se escondía y saltaba generación. Es lo que sucede ahora, ¿no? Con los gemelos que en algún dice, yo soy gemelo, soy hijo de gemelos, entonces mis hijos, puede ser que uno de mis hijos, ¿no? Tenga gemelos, o yo pueda tener gemelos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta característica salta generación, pero puede presentarse o también puede que no se presente, ¿no? Entonces, estos patrones de la herencia, gracias a la era del ADN que viene más adelante, fue la que empezaron ellos a pensar y a decir, bueno, entonces vamos a decir que hay algunas características que están y se presentan, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser ya el núcleo o en la célula, ¿no? En el espermatozoide o en el semen de este animal o en la polinización de lo que viene a ser estas plantas, ¿no? Entonces, ellos ya se dieron a tratar de descubrir dónde se encontraba la causa de que esto se presente o no se presente. Entonces, en los años 40 y a principios de los 50, ya empezaron a dilucidar más o menos dónde se encontraba esta carga, ¿no? Esta razón por la cual se presenta o no se presenta estas características, ¿no? Señalaron al ADN como parte de los cromosomas que contenía los genes. En 1957, Jane Watson y Francis Crick elaboraron el modelo de la estructura del ADN. Dijeron que era una estructura versátil, debido a que ella se encuentra, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser puentes de hidrógeno, como ya dijimos, unidas por puentes de hidrógeno en el sentido 3 y 5', con lo que viene a ser una hebra, ¿no es cierto?, que la hace parte de una forma helicoidal. Ellos ya dijeron que este ADN era el que se encargaba, ¿no es cierto?, de esta transmisión de lo que viene a ser esta herencia de los padres a los hijos. En el enfoque sobre los nuevos organismos modelos tales como virus y bacterias, junto con el descubrimiento de la molécula del ADN, ¿no es cierto?, fue lo que marcó la trascendental importancia ya ahora o ya en ese momento, lo que ya se le llamó la genética molecular. Ahora, ¿qué hicieron? Empezaron ya a hacer o a tratar de deshacer al ADN de cuantas formas fuera posible y empezaron a hacer la técnica de la PCR, lo que hasta ahora nosotros la utilizamos. Esa técnica de la PCR es la que uno corta pequeños pedazos del ADN para poder hacerlo o deshacer, ¿no es cierto?, la base de los intrones y los exones, que son los encargados también de parte de la traducción de la genética molecular. Entonces, los años siguientes ya desarrollaron cómo es que estos empezaban, ¿no es cierto?, a presentarse, a mezclarse
Se dice que de estas bases que eran la adenina y la timina y la guanina y la citosina, junto con el uracilo en el ARN, que este es el uracilo porque aquí tenemos al uracilo, me podían provocar hasta 64 combinaciones posibles y darme diferentes formas de presentación. Acá tenemos a la alanina, aspergina, glucina, glicina, teulina, leucina, serina, trilina y diferentes cistinas, ¿no es cierto? Diferentes formas de presentación de lo que viene a ser ya esta secuencias, digámoslo así, de la presentación del ARN. En los años siguientes se desarrollaron técnicas para secuenciar a estos ácidos nucleicos, dice, como a las proteínas, mientras que otros encontraban la relación entre estos dos tipos de biomoléculas como ser el código genético. La regulación de la expresión génica se volvió un tema central en los años 60 y para los años 70 dicha expresión génica podía ser controlada y manipulada utilizando la ingeniería ya genética. Durante las últimas décadas del siglo XX se desarrollaron ya proyectos genéticos a gran escala, iniciándose secuencias de genomas ya enteros. Entonces, resumiendo, podemos decir que la genética se ha desarrollado en tres etapas. La era de la genética clásica gracias a Gregor Mendel, la era del ADN desde el año 1953 con Watson y Crick hasta los años 70, donde se produjo un manipuleo extenso del cromosoma. Y la era genómica desde los años 70 a lo que viene a ser nuestros días, porque todavía nosotros seguimos secuenciando el genoma completo, ya tenemos hasta el 99.9%, pero algunos virus, bacterias, ¿no es cierto? Seguimos todavía secuenciándolo, como está sucediendo ahora con el dengue, sucedió con el coronavirus, ¿no es cierto? Estamos genéticas, pero intentando no producir una aberración genética, ¿ya? Entonces, como ya les digo, agarramos la molécula del ADN, la cortamos en secuencias repetidas en tandem y sacamos, si es ARN, sacamos los intrones y los dejamos lo que viene a ser los exones y nos vamos a dar origen a lo que viene a ser el splicing del ARN. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo cronológico? Acá nosotros tenemos una serie de hechos trascendentales que han sucedido para este desarrollo. Vamos a ir repasando más o menos unos cuantos, ¿ya? Porque si no, no terminamos toda la clase. Acá dice, en el año 1865 empezó con Gregor Mendel, ¿no? Y hizo su técnica de hibridación, digámoslo así, o cruce con las plantas. En el 69 ya Miescher, ¿no? Empezó ya a conocer un poco lo que viene a ser el ADN. Fleming empezó ya a buscar, ¿no es cierto?, cómo fue la distribución de los cromosomas durante la mitosis. William Bateson empezó lo que viene a ser ya el término genética, ¿no es cierto? Proponerlo, acuñarlo y ya darlo como el significado que ahora nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en el año 1910, como ya lo dijimos, Thomas Hume empezó ya con lo que viene a ser a decir que los genes estaban en el cromosoma. Alfred, ¿no? Sturtevant realiza el primer mapa genético de un cromosoma. Luego empiezan ya los mapas genéticos que muestran a los cromosomas como los genes organizados de forma lineal, ¿no? Frederick descubre que el material hereditario de las bacterias muertas pueden ser incorporados en bacterias vivas. ¿Para qué? Para proliferación del ADN y así, ¿no es cierto?, que las mismas bacterias puedan tener, ¿no?, algunas características distintivas. Edward Tatum ya muestra que los genes codifican proteínas. En el año 44, dice, en la era del ADN, ya empezaron a deshacer el ADN y encontraron que había ADN, ¿no es cierto? Era el material genético. Luego ya empezaron a descubrir algunos transposones en el maíz, la información genética que se encuentra en el ADN, se fotografía, ¿no? Dice, obtiene la llamada fotografía 51, que es la primera imagen del ADN.
Jane Watson y Francis Crick ya demuestran lo que viene a ser la doble hélice en el 53, 54, ¿no? Y siguen hacia lo que viene a ser ya el 56. Empezaron ya a decir que el número de cromosomas era de 46, porque hasta antes se creía que eran 48. En el 58 se replica el ADN de un mecanismo semiconservador gracias a que una hebra vieja y una hebra nueva son mezcladas para dar como origen entonces a lo que viene a ser el mantenimiento del ADN. El código genético se ordena en tripletes o codones. En el 62, Gurdon realiza el primer experimento de clonación. En el 64, se muestra ya utilizando un virus, dice, de ARN que la dirección de la transcripción ADN-ARN puede revertirse gracias a la cadena de la polimerasa. En el 70 descubren las enzimas de restricción, que es las enzimas que van a separar a la molécula de ADN, y esto que hicieron ya, cortaron y pegaron los fragmentos de ADN hasta como quisieron hacerlo. En la era genómica ya, como ya podían cortar y pegar el ADN, ya que fue lo que hicieron, empezaron ya a determinar la secuencia del gen, como era, ¿no es cierto?, la secuencia completa del ARN, descubren la reacción de la cadena de la polimerasa, ¿no? Se secuencia por primera vez el genoma de un organismo vivo, la primera secuenciación de un genoma de la célula eucariota, ¿no? De una célula eucariota también multicelular y el proyecto del genoma humano. Igual, ya decimos que hay un 99,99%, que es cuando sacamos una muestra de ADN para saber la prueba de paternidad, ¿no? Y el 0,1% corresponde a lo que nos diferencia unos de otros, ¿ya? Y luego, ¿qué? Tenemos a lo que viene a ser la terminología genética. La terminología genética, dijimos hace un momento, ¿qué es una aberración cromosómica? La aberración cromosómica es cualquier anormalidad, tanto en el número como en la estructura de los cromosomas. A esto se refiere lo que llevaron en embriología 1, ¿no? Lo que viene a ser las características o alteraciones numéricas y estructurales. Las alteraciones numéricas estaban la trisomía, tetrasomía, monosomía, ¿no es cierto? Y en lo que viene a ser las alteraciones estructurales estaban translocación, inversión, deleción, sustitución, ¿no es cierto? Que se podía o se puede producir una inversión en lo que viene a ser ya la parte de los cromosomas. Sabemos, ¿no es cierto?, que es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico, un material químico que almacena y transporta la información genética tanto para la transmisión de generación en generación como también para la funcionalidad celular. En el proceso de traducción y transcripción, entonces nosotros, aunque en realidad viene al revés, transcripción y luego traducción, es en la que la célula comprende lo que ADN quiere que se realice. Entonces, ¿qué es un alelo? Un alelo también se denomina a un alelomorfo o par de genes o serie de genes en el mismo lugar dentro del cromosoma. Entonces, dentro del cromosoma tenemos a lo que viene a ser esto que se denomina locus, ¿no? El locus es el gen que está ocupando aquí un lugar dentro del bracito del cromosoma. Ahora, loci se llama al conjunto de estos lugares. Un alelo dominante o codominante es aquel que se manifiestan los dos, como ya lo dijimos, una rosa roja con una rosa blanca, me da como resultado una rosa roja con manchitas blancas, una rosa blanca con manchitas rojas o la roja rosada. Puede manifestarse de diferentes formas, pero ambas se manifiestan. Los alelos múltiples se llaman estos cuando aquí adentro, en vez de haber un solo alelo, pueden existir hasta 3. En el cual dice, existen 3 o más formas de un mismo gen. Ejemplo, estamos viendo acá lo que viene a ser, puede ser el grupo sanguíneo A, el O y el grupo sanguíneo B. En el otro cromosoma homólogo, puede ser que solamente esté el O de 3 veces. Entonces, ese individuo puede ser que sea O por adición. Pero generalmente me da
a ver si es que están los dos, ¿no? Porque esos son dominantes. Pero por adición, el recesivo puede manifestarse. Una neuploidía es un número de cromosomas que no es un múltiplo exacto de lo que viene a ser el número haploide. Ahí estamos viendo entonces una aneuploidía, ¿no es cierto? Me va a poder producir lo que viene a ser alteraciones a nivel de la carga genética. Entonces, un codón y un anticodón. El anticodón es un triplete de bases complementario del codón del ARN que se encuentra en forma de ARN de transcripción. El ARN es el ácido ribonucleico y sabemos que tenemos tres: ARN de transferencia, ribosomal y el mensajero. También tenemos el ARN viral en algunas células no procariotas. Los autosomas. Los cromosomas que no son sexuales son denominados autosomas. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos 22 pares de cromosomas o 44 cromosomas, ¿no? De la misma forma. Pero no olvidemos, ¿no es cierto?, que él a su vez tiene su diferenciación de acuerdo a la posición del centrómero. De acuerdo a la posición del centrómero vamos a tener metacéntrico, submetacéntrico, metacéntrico mediano, acrocéntrico, telocéntrico, y también vamos a tener a lo que viene a ser en palillo de tambor o satélites. Las bases son nitrogenadas y son parte fundamental de los nucleócidos, nucleótidos cíclicos, dinucleótidos y ácidos nucleicos. El cariotipo es el conjunto de características que se toman en cuenta para identificar un juego de cromosomas en particular. La visibilidad de los cromosomas durante la metafase, el tamaño, cómo son, la forma y la morfología de los distintos cromosomas. Nosotros podemos contarlos. Podemos hacer una funiculocentesis o funcionar el cordón umbilical del niño cuando está en el embarazo, la mamá, y ver si es que viene con alguna alteración. O podemos sacar a través de una amniocentesis, líquido amniótico con muestras descamativas de la piel del bebé, ¿no es cierto?, que se encuentran nadando en el líquido amniótico, y hacer este cariotipo. El cariotipo no es nada más que también denominado heredograma o lo que viene a ser también ideograma. Es el recuento de los cromosomas para ver si no viene con alguna característica anormal. El centrómero. Sabemos que el centrómero es el que da o es la primera, digámoslo así, angulación o constricción en los cromosomas. Este a su vez le da la particularidad de la clasificación de 7 formas de presentación del cromosoma. ¿Ya? Este centrómero es al cual se unen lo que viene a ser los filamentos astrales de lo que viene a ser los centriolos para que los pueda mover y separar en cromátides. Sabemos que un cromosoma está compuesto por 2 cromátides, 1 y 2. Pero ¿qué es esa angulación? Es una fibra del uso del cromosoma. La célula diploide resulta, dice, de la unión de gametos haploides, es decir, sabemos nosotros que el cigoto es también denominado huevo porque es la unión del espermatozoide y del óvulo. El codón, cada uno de los tripletes nucleotídicos o nucleótidos del ARN, cuyas bases nitrogenadas codifican un aminoácido para la síntesis de proteínas. Existe una constricción primaria, lugar donde las cromátides de los cromosomas sufren un estrangulamiento, por lo cual las cromátides hacen una angulación presente en todos los cromosomas. Hay una constricción secundaria, lugar de estrangulamiento de las cromátides, pero que esta no sufre angulación, entonces no daña a lo que viene a ser la estructura del cromosoma. No olvidemos que la angulación primaria o estrangulación o constricción primaria se da a nivel del centrómero. Los cromémeros son pequeños cuerpos descritos por Becklin, a los cuales se identificó por su tamaño característico y arreglo lineal en el cromosoma. ¿Cuáles son estos? No sé si ustedes recuerdan. Ahí los cromómeros, ¿no es cierto? Que viene el ADN y el cromómero. ADN
y cromómero. ADN y cromómero. ¿Para qué? Para evitar que el ADN se quiebre en el proceso de duplicación, ¿no? En el periodo S. Los cromosomas sexuales, también denominados alosomas o gonosomas. Estamos hablando de los cromosomas X y cromosomas Y. El cromosoma X es el cromosoma asociado a la determinación sexual. El sexo femenino, dijimos, tiene 2 y el masculino solo tiene 1. El cromosoma Y es el cromosoma sexual. Se presenta solo en el sexo masculino y hace pareja con el cromosoma Y. Una deleción es una deficiencia, les falta algo, ¿no? Es una forma de aberración cromosómica en el cual se pierde una porción de este. En el proceso de, aquí tenemos una cromátide y aquí tenemos otra cromátide. Puede suceder una rotura a nivel de los brazos del cromosoma, aquí tenemos al centrómero y acá tenemos al centrómero. En la unión de estos dos cromosomas homólogos o cromátides, ¿qué va a suceder en el crossing over? Este puede unirse a este y este puede unirse a este. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar pedacitos unidos y en el otro mucho contenido con doble centrómero. Entonces, en esa célula que va a haber una ganancia de funciones de algunas cosas porque lo tiene doble el contenido genético y en el otro pérdida de funciones. Algunas veces hasta esto se hace fragmentos. Ahora, cuando este se une a este y este se une a este, pues entonces, ¿qué va a haber? Lo mismo, pero al revés. ¿No es cierto? Entonces, este de aquí va a complementarse con este y este se va a complementar con este. ¿Y qué me va a dar como origen? Una transcripción, porque es el paso de la información de uno a otro, ¿no es cierto? Equilibrada. Pero también puede haber una translocación, ¿no? El paso de un pedacito que no es para él con otro y puede ser no equilibrada, que es lo que hablábamos anteriormente. ¿Ya? Una disyunción es la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la mitosis o la meiosis. Se forma o se da de forma fisiológica. Cuando no hay una disyunción, ¿qué sucede? Esta separación es anormal. Me puede dar para una célula mucho contenido de ADN y para la otra célula solo un contenido de ADN. Entonces, esta célula como resultado me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar lo que viene a ser una monosomía. Y esta de acá, una trisomía o una tetrasomía. Son producidas por esta no disyunción en el periodo anafásico, es decir, no separación normal de los cromosomas homólogos en esta anafase. La dominancia, aplicada a un miembro de par de aleles de genes en el cual tiene la capacidad de manifestarse totalmente y predominar sobre el otro miembro si este otro miembro, ¿no es cierto?, es lo que viene a ser es o no recesivo. El entrecruzamiento es el intercambio de segmentos comparables de las cromátides homólogas. Un equilibrio genético son grupos de organismos en promiscuidad con el cual permanecen constantes ciertos genes a través de generaciones sucesivas. El exón es la porción del gen que codificará aminoácidos. Se encuentra generalmente en lo que viene a ser la molécula del ARN. El fenotipo son las características observables que nosotros podemos ver en forma de presentación del gen. Entonces, puede ser la naturaleza física, bioquímica y fisiológica de un individuo. En resumen, dice, se refiere a la expresión de uno o varios genes en nosotros. Nosotros tenemos pelo negro, pelo rizado, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a dar cuenta que estos dominantes o recesivos lo podemos presentar en cada uno de los individuos, ¿no? Porque hay inclusive morenos ojos claros, hay morenos con su nariz fina, hay morenos con su barbilla puntiaguda, ¿ya? Entonces, el gen
Es la unidad de la herencia, es una porción de la molécula del ADN que lleva el código genético para la síntesis de una cadena de polipéptidos. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, es la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. El genotipo es la constitución genética de un individuo. Un elemento haploide es el número de cromosomas de un gamete en la expresión humana. El número haploide de cromosomas es de 23 o también representado como 1N. Eso se encuentra en los gametos. ¿Qué son los gametos? El óvulo y el espermatozoide. Nuestras células somáticas, ¿no es cierto? No son haploides, son diploides. Tienen el contenido 2N. El heterocigoto es un organismo diploide, es decir, que tiene 2N, que lleva dentro de los genes que poseen los cromosomas dos alelos diferentes ubicados en los locis o en los locus del cromosoma. El homocigoto es un organismo, ¿no?, respecto al gen que posee ambos alelos de la misma capacidad, digámoslo así, ¿no es cierto?, para un solo carácter. Es decir, o son dominantes cuando están representados con letra mayúscula o son recesivos cuando están representados con letra minúscula. Un homólogo, homo significa lo mismo, igual, semejante o igual, y se aplica a los cromosomas que tienen un mismo parecido estructural. Nosotros tenemos cromosomas homólogos, ¿no? Están compuestos por un par de cromosomas homólogos, cada uno de nuestros 23 pares. Las histonas son proteínas que van a impedir que nuestros ADN se rompa, se chipe. ¿Ya? El ideograma, cariograma o cariotipo o heredograma es una representación diagramática de los cromosomas de un individuo que se ilustra de un tamaño y forma en una hoja diagramada de acuerdo a los 7 grupos. Un intrón. Un intrón es una región del ADN que forma parte de la transcripción primaria, pero a diferencia de los exones, estos son eliminados. Por eso nosotros dijimos, los exones son la región codificante de lo que viene a ser el ARN. Y se da en el proceso de traducción o splicing del ARN. En cambio, los intrones no, esos los podemos sacar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? El loci es el lugar que ocupa una serie de genes dentro del cromosoma. Sí, lo dijimos, eso es un loci, este espacio, ¿no? Perdón, un locus. Y un loci es el en plural. Son todos los espacios que hay en el cromosoma. Un monocigoto o también denominado raza pura, ¿no es cierto? El término empleado por los gemelos que derivan de un solo óvulo fertilizado, ¿no? La monosomía ocurre cuando un par de alelos ha perdido o eliminado y un individuo es monosómico, ¿no? Tiene menos que el complemento diploide 2N-1. Por eso dijimos, en una parte puede tener, ¿no es cierto?, una monosomía y en la otra parte puede tener una trisomía. Una mutación es cualquier alteración en la secuencia de los nucleótidos del gen que puede modificar tanto la estructura o por último, si modifica la estructura, pues modificará también la función de la proteína. Una no disyunción es una falta o separación de los cromosomas, como ya lo dijimos, ¿no?, que me puede producir que haya más en un lado y menos en el otro. Un nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina y está formada por un octámero de proteínas denominadas histonas. La partenogénesis es el desarrollo del individuo a partir de un óvulo sin fecundar. La pleiotropía es un gen que determina varios caracteres. Y la poliploidía es cualquier múltiplo del número haploide de diferentes números diploides. Es decir, una triploidía, una cuadriploidía, ¿no?, una septiploidía que me va a dar como resultado una mutación. El ARN promotor. En genética, el promotor es una región de la transcripción.
para que ésta se convierta de ADN a ARN. Entonces el promotor va a ser, como su nombre lo dice, el que va a iniciar este proceso de transcripción. El gen recesivo es un miembro de un par de alelos sin la capacidad de manifestarse cuando el otro es dominante, pero si ambos son recesivos, él se va a manifestar. Cromosomas satélites son una pequeña masa de cromatina condensada presente en algunos cromosomas, ¿no? En lo que viene a ser los brazos cortos, produciendo ese aspecto como de palillo de tambor. La segregación es la separación de los cromosomas paternos y maternos en la meiosis, y como consecuencia, dice, de estos alelomorfos hay diferencias fenotípicas observables en lo que viene a ser la descendencia. Y es lo que viene a ser la primera ley de Mendel. La selección natural son procesos naturales que favorecen a los individuos que están adaptados y que tienden a eliminar a los que no se adaptan al medio ambiente. La translocación. La translocación es el cambio en la posición del segmento de un cromosoma a otro, parte del mismo o a otro distinto. La trisomía, dice, una célula diploide que tiene un cromosoma adicional de un par. Y la variación es la presencia de diferentes individuos entre la misma especie. Con eso terminamos entonces el primer tema. ¿Algo que quieran preguntar? No, pero... Todos estamos bien, solamente estamos recordando más o menos lo que ya llevaron en embriología. Por eso es que no estoy haciendo mucho hincapié. Bueno, entonces avancemos un poquito del segundo tema. Ya. Este segundo tema, no, este es el tercero, perdón. El segundo tema, entonces, vamos a recordar lo que es mitosis y meiosis. Cuando hablamos de la mitosis, a ver, acá está. Vamos a recordar entonces, ya lo tenía listo. A ver, sí, unidad 2. Hablamos de lo que viene a ser el ADN durante la gametogénesis. Ya lo han visto ustedes esto el semestre pasado también. Pero recordemos, vamos a recordar mitosis y meiosis, cuál es la diferencia entre los óvulos y los espermatozoides, qué son los ácidos nucleicos, cómo se hace la duplicación, transcripción, traducción, la biología molecular y del gen y la variación de los genes. Entonces, ¿qué es la mitosis? Es el proceso de división celular en el cual a partir de una célula madre se originan dos células hijas, con el mismo número de contenido de cromosomas e información genética. El ciclo celular. El ciclo celular está compuesto por la interfase y la mitosis. Esta interfase a su vez tiene tres fases, lo que viene a ser la Growth 1, donde la célula aumenta de tamaño y aumentan las organelas también. En el periodo S, el ADN sufre una duplicación. Y en el periodo Growth 2, esta duplicación se va reacomodando. Entonces, la célula sigue organizándose. ¿Para qué? Para dar origen a una nueva mitosis. Se dice que el periodo de interfase puede durar, de acuerdo a la célula, entre 16 a 24 horas. Por eso es que nosotros decimos, ¿no es cierto? Algunas veces nos hacemos alguna herida y al proceso de más de 12 horas o 16 horas es lo máximo que nosotros podemos hacer para suturar. Si nosotros dejamos pasar y el paciente dice, ayer me caí y viene ya con lo que viene a ser su herida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Algunas veces desbridar un poquito lo que viene a ser nuevamente hacer otra nueva herida para que poder hacer los puntos. ¿Por qué? Porque si no, no van a pegar bien. ¿Ya? Entonces, la interfase es la fase durante la cual se produce la duplicación del ADN, de la cromatina, de las organelas, de los centriolos y vienen a aparecer ya los cromosomas. En esta tiene, como ya lo dijimos, tres fases. Una fase de Growth 1 donde se replican las organelas y las estructuras del citoplasma. La célula crece y se sintetizan proteínas y ARN necesarios para la síntesis del ADN. La fase S es la fase de la duplicación del ADN. En esta fase de la duplicación del ADN, cada cromosoma se duplica
y los cromosomas resultantes son llamados cromátides. Permanecen unidos a través del centrómero. En la fase Growth 3, en esta fase se realiza un segundo crecimiento celular y se sintetizan también muchas proteínas. A su vez, entonces, entramos a la mitosis. La fase M o mitosis es también llamada, ¿no es cierto?, en la cual la célula madre perosomática es la que se va a dividir. Comprende dos cosas, la cariocinesis o el movimiento nuclear, porque cine significa movimiento y cario, núcleo, y la citocinesis, que también es el movimiento celular. La célula se mueve para poder excindirse y también poder provocar las dos células hijas. Tiene fases como ser la profase, la metafase, anafase y telofase. En la profase, como estamos viendo acá, los centriolos se duplican y se van hacia los polos. Liberan los filamentos astrales y los filamentos polares. ¿Para qué? Para que estos cromosomas, ¿no es cierto?, empiece a lo que viene a ser ya el alineamiento, ¿no? La membrana nuclear desaparece y se produce ya el alineamiento en lo que viene a ser el plano ecuatorial. Se forma el uso mitótico porque ya la célula elonga su tamaño, ¿no es cierto?, y me da como origen a este uso mitótico. No olviden que acá nosotros tenemos al centrómero. ¿Ya? En la anafase, estos filamentos astrales empiezan a jalar a los cromosomas hacia los extremos. Luego, en la telofase empieza a formarse la membrana nuclear y ya estas cromátides empiezan a duplicar o empiezan a formar lo que viene a ser ya nuevos cromosomas. Por eso es acá está el ADN ya largo. Y empieza a formarse el nucleolo nuevamente, que se había perdido acá al entrar a la profase. Miren, aquí todavía tenemos nucleolo, pero aquí ya no hay. ¿Ya? Entonces, vamos una por una. La profase es la fase inicial de la mitosis caracterizada por la condensación del cromosoma. Los cromosomas se encuentran condensados, contraídos y enrolados. La replicación de los centriolos y se desaparece el nucleolo. Desaparece la membrana nuclear y al final de esta fase se forma el uso acromático. En la metafase, el uso, dice, nos permite distinguir las fibras cinetocóricas astrales y las polares. Los microtúbulos mueven a los cromosomas, los cuales se desplazan hacia el ecuador de la célula, situándose así hacia lo que viene a ser la placa ecuatorial, como estamos viendo ahí, en el centro. Aparece la placa metafásica y este es el lugar, dice, por donde se dice que por aquí hay una placa metafásica, por donde va a ser ya la excisión al final en la telofase. En la anafase, cada centrómero se divide y las cromátides hermanas de cada cromosoma se separan, convirtiéndose en la cromátide en un cromosoma. Después, más adelante. Las dos cromátides de cada cromosoma son arrastradas por las fibras cinetocóricas hacia los polos opuestos. Los cromosomas en la telofase ya, dice, ahora formados por solo una cromátide, alcanzan los polos y empiezan a descondensarse. Se empieza a formar la membrana nuclear, como la tenemos acá, y el nucleolo. Entonces, reaparece el nucleolo, se produce la división celular o citocinesis a través de la placa metafásica hasta lograr la completa separación de las células hijas idénticas. En la meiosis es el proceso mediante el cual la división de la célula diploide se convierte en 4 células haploides, las cuales han intercambiado ya segmentos de ADN en lo que viene a ser el crossing over. Entonces, consiste básicamente en disminuir la cantidad del número de cromosomas, de 2N a 1N. Presenta 3 fases, la interfase, la meiosis 1 y la meiosis 2. En esta meiosis 1 nosotros tenemos entonces también a la interfase, la meiosis 1 y la meiosis 2. Serán entonces 3 fases, ¿no? Acá entonces nosotros vamos a tener a lo que viene a ser la interfase y luego tenemos, entra a la meiosis 1 y entra a la meiosis 2. Y me da lo que viene a ser las 4 células hijas.
En la interfase se produce lo mismo que en la mitosis, caracterizada por el aumento del tamaño de la célula, la duplicación de los organelos y el ADN se replica, ¿no? Dando origen a dos juegos de cromosomas unidos por centrómero y la célula continúa aumentando su biomasa. En la meiosis 1, dice, comprende la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en la otra lo mismo, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telafase 2. En la profase 1 se divide en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. En esta leptoteno, ¿se acuerdan de los cromómeros? Estos son los cromómeros. El ADN y cromómero, ADN y cromómero, ADN y cromómero. Entonces, los cromosomas se condensan y se hacen como filamentos y se forma el cromómero. De trecho en trecho presentan unos gránulos que son los cromómeros. ¿Para qué? Para evitar que el ADN se quiebre. En el cigoteno se lo llama así porque también es la sinapsis que se hace entre las cromátides homólogas, ¿no es cierto? Para formar esta tétrada, que serían las 4 cromátides juntas. Pero ahí ya están empezando a mezclarse entre ellas. De los cromosomas homólogos con un proceso llamado sinapsis. El apareamiento tiene lugar de gen a gen. En el paquiteno se forma esto que se llama quiasma. No es nada más que ruptura y unión, rotura y unión. Entonces, este cromosoma va a tener, digamos que este sea papá, la mayor forma de papá o ADN de papá y un pedacito de mamá. Y al revés, este va a tener la mayor parte de mamá y un pedacito de papá. Entonces, los cromosomas se engrosan, tienen lugar el entrecruzamiento cromosómico, o también denominado crossing over, forman el quiasma, que consiste en un intercambio de material genético entre cromátides homólogas, ya lo dijimos, formadas por lo que viene a ser rotura y unión. Los puntos de rotura y unión se denominan quiasma. Esto es un quiasma. Bueno, en el diploteno comienza por la separación de los cromosomas homólogos, que estos permanecerán todavía un quiasma, todavía está la tetrada. Acá dice, la meiosis hace una pausa y es el 7º mes del desarrollo embrionario. El proceso de la meiosis continuará durante la madurez sexual. A este estado de latencia se le denomina dictioteno. La profase. La profase 1 también tenemos a la diacinesis. Las cromátides homólogas o hermanas aparecen unidas en lo que viene a ser por los centrómeros. Todavía están los quiasmas. Miren, aquí está el quiasma, aquí está el otro quiasma, aquí está el otro quiasma. Estas, dice, desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo y se forma así el uso acromático. Ya en la metafase, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Se alinean en plano ecuatorial, pero ya estos se van como cromosomas hacia los polos. Entonces, los cromosomas bivalentes, porque están compuestos por 2, o cromátides, se alinean en el plano ecuatorial, formando así la placa metafásica. En la anafase ya se separan. Entonces, aquí hay un proceso de excisión y ya tenemos, ¿no?, doble contenido todavía de estos cromosomas. Cada cromosoma homólogo de los que formaban la tétrada se dirige a un polo opuesto de la célula. En la telofase, ¿no es cierto?, se forman las envolturas nucleares alrededor de los dos hijos, dice. Luego tiene lugar la citocinesis, formándose 2 células hijas con el número de 46 cromosomas. En la meiosis 2, dice, empieza sin ninguna replicación de los cromosomas, o sea, sin interfaz. Empieza la profase. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo. Empieza la envoltura nuclear a deshacerse, empieza lo que viene a ser ya la desaparición del nucleolo, se forma el uso acromátido, no hay duplicación de los cromosomas porque lo que queremos es deshacernos más bien de un cromosoma. Entonces los centriolos se duplican y se separan, ¿no?, formando así los centrosomas, que son estos de acá. En la metafase 2 igual, cada cromátide se alinea en la placa ecuatorial de la metafase, tal como sucede en la mitosis. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya al jalarlo, ya solamente va a jalarme una cromátide.
Entonces, en la anafase los centrómeros se rompen y las dos cromátides de cada cromosoma se mueven hacia los polos del uso, a los polos opuestos del uso. Entonces, ¿qué sucede? En la telofase ya tenemos las 4 células hijas. 1, 2, 3 y 4. Se repone la membrana nuclear, se lleva a cabo la citocinesis o movimiento celular, produciendo 4 células hijas, cada una con un juego haploide de cromosomas. Entonces, ¿cuál es el significado biológico de la meiosis? Se pasa de células diploides a células haploides. Se produce una redistribución genética debida a dos fenómenos. Una distribución aleatoria de los cromosomas homólogos materno y paterno, un entrecruzamiento cromosómico entre las cromátides homólogas. Todo esto contribuirá a lo que viene a ser la variabilidad. ¿Ya? Entonces, acá nos vamos a quedar. En la gametogénesis, me hacen acuerdo. Miren, todavía nos faltan 50. ¿Ya? Diapositiva 33, gametogénesis, me hacen acuerdo, que ya son las menos 20. ¿Tienen algo que preguntar hasta ahí? Okay. Todo claro, doctor. Doctora, ¿nos va a pasar las diapositivas, disculpa? Ya está en el grupo. No me diga que tampoco se las pasé. Ah, se las pasé. Gracias, Milton. Ya están en el grupo, dice Milton. No, Lo único no, que me gracias, falta doctor. pasarle es el cuestionario. Ustedes saben, o ya han sido mis alumnos, ¿no es cierto?, que yo trabajo con cuestionarios, ¿no? Les paso el cuestionario, pero no es para que me lo presenten, es para que practiquen para el examen parcial y para el examen procesual. No olviden, por favor, que el examen procesual va a ser escrito en el aula, ¿ya? Por favor, el examen procesual. Ahora la hemos hecho la clase virtual, pero es porque está una locura la universidad y tenemos un aula que no tiene data. ¿Ya? Entonces, por eso es que hemos estado suspendiendo la clase, aparte que también en este horario algunas veces son los honoris causa, ¿no? Entonces, es por eso que hemos estado suspendiendo. Ya nos toca un aula que no tiene data, entonces no podemos avanzar sin data, por lo menos podemos avanzarlo de forma virtual, ¿no? Porque sin data, yo hablando, no van a mirar nada y no van a entender tampoco. ¿Ya? ¿Me van a hacer acuerdo entonces? Gracias, gracias. ¿Quién lo mandó al grupo? No sé, Chase dice. Gracias, Chas. Entonces, en la diapositiva 33 de la número 2. ¿Ya? El examen del examen, Melissa. Gracias, Melissa. El examen entonces son 5 temas. Son 5 diapositivas. Todavía nos falta el ADN, ¿no? Durante la gametogénesis nos falta cromosomas y árbol genealógico. El ADN lo paso en la clase que viene, siguiente. Creo que tenemos, ¿cuándo tenemos clase, la otra práctica, la otra en esta semana? el día jueves, doctora. Entonces, ¿a qué hora es el jueves, Brian? Si no me equivoco, es de 6 a 8 de la noche. Ay, claro, pues nos tocó el honoris causa, ¿no? Ya, de 6 a 8 de la noche, entonces, el día jueves, ¿ya? Vamos a terminar este tema y por lo menos a ver si avanzamos, o el otro tema completo que también es largo porque es el ADN, ¿no? O avanzamos aunque sea la mitad. Para que ya la siguiente semana nos toca la otra mitad y cromosomas, que es cortito, y la última una cortinga, que es árbol genealógico. Este es bonito también, ese tema. Hasta ahí es el primer parcial. Tomen en cuenta entonces. Les voy a mandar su cuestionario para que ustedes tengan en cuenta hasta dónde es. ¿Ya? Entonces, estamos avanzando un poco rápido. Lo siento mucho por avanzar tan rápido, pero de peor es a que no lo avance, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que escapan de mis manos, mis niños. Ustedes saben que las aulas están siendo readecuadas y hasta que las adecúen, pues entonces llega el primer parcial y no hemos avanzado nada. Entonces, para el jueves voy a ir el miércoles antes al aula que nos toca y ver si es que tiene el data, y si no tiene el data, vamos a tener otra vez que hacerla virtual. ¿Ustedes tienen algún inconveniente por hacerla virtual? No, ¿Ustedes doctora. tienen clases, no sé, por ahí tienen clases de más tarde, no lo sé? ¿Ya?
me avisan entonces, ya no quiero ninguna queja posterior por nada más que la estoy haciendo virtual, después nos falta uno que envía correo diciendo que estoy haciendo la clase virtual, pero como les digo, peor es a que yo no lo avance el tema y que ustedes lleguen al parcial sin ningún tema avanzado, porque tenemos que esperar hasta que nos adecúen, ¿no?, el aula, y hasta eso ustedes saben que puede demorar todo el primer parcial, ¿ya? Entonces, nos vemos el jueves, no olviden registrar asistencia. ¿Han registrado la asistencia ya de forma normal? Sí, doctora. ¿Sí? Perfecto, entonces, ¿no? Entonces, nos vemos el jueves y les voy a avisar a través del WhatsApp una noche antes para que tomen su previsión, ¿no es cierto? Si es que la hacemos virtual. Bueno, cuídense mucho, tengan una linda noche. Hasta el jueves. Chao, mis niños. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.